Confesión Bautista de Fe de 1689. Capítulo 26. De la Iglesia. Párrafo 1. La Iglesia Católica o Universal, que, con respecto a la obra interna del Espíritu y la verdad de la gracia, puede llamarse invisible, se compone del número completo de los electos que han sido, son o serán reunidos en uno bajo Cristo, su cabeza, y es la esposa, el cuerpo, la plenitud de aquel que llena todo en todos. Párrafo 2. Todos en todo el mundo que profesan la fe del Evangelio y obediencia a Dios por Cristo conforme al mismo, que no destruyen su propia profesión mediante errores fundamentales o conductas impías, son y pueden ser llamados santos visibles, y de tales deben estar compuestas todas las congregaciones locales. Párrafo 3. Las iglesias más puras bajo el cielo están sujetas a la impureza y al error, y algunas se han degenerado tanto que han llegado a ser no iglesias de Cristo sino sinagogas de Satanás. Sin embargo, Cristo siempre ha tenido y siempre tendrá un reino en este mundo, hasta el fin del mismo, compuesto de aquellos que creen en Él y profesan su nombre. Párrafo 4. La cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo, en quien, por el designio del Padre, todo el poder requerido para el llamamiento, el establecimiento, el orden o el gobierno de la Iglesia está suprema y soberanamente investido. No puede el Papa de Roma ser cabeza de ella en ningún sentido, sino que él es aquel anticristo, aquel hombre de pecado e hijo de perdición, que se ensalza en la Iglesia contra Cristo y contra todo lo que se llama Dios, a quien el Señor destruirá con el resplandor de su venida. Párrafo 5. En el ejercicio de este poder que le ha sido confiado, el Señor Jesús, a través del ministerio de su palabra y por su Espíritu, llama a sí mismo del mundo a aquellos que le han sido dados por su Padre, para que anden delante de Él en todos los caminos de la obediencia que Él les prescribe en su palabra. A los así llamados les ordena andar juntos en congregaciones concretas o iglesias, para su edificación mutua y la debida observancia del culto público que Él requiere de ellos en el mundo. Párrafo 6. Los miembros de estas iglesias son santos por su llamamiento y en una forma visible manifiestan y evidencian, por su profesión de fe y su conducta, su obediencia al llamamiento de Cristo y voluntariamente acuerdan andar juntos conforme al designio de Cristo, dándose a sí mismos al Señor y mutuamente, por la voluntad de Dios, profesando sujeción a los preceptos del Evangelio. Párrafo 7. A cada una de estas iglesias así reunidas, el Señor, conforme a su voluntad declarada en su palabra, ha dado todo el poder y autoridad en cualquier sentido necesario para realizar el orden en la adoración y en la disciplina que Él ha instituido para que lo guarden, juntamente con mandatos y reglas para el ejercicio propio y correcto y la ejecución del mencionado poder. Párrafo 8. Una iglesia local, reunida y completamente organizada de acuerdo con la voluntad de Cristo, está compuesta por oficiales y miembros, y los oficiales designados por Cristo para ser escogidos y apartados por la iglesia, así llamada y reunida, para la particular administración de las ordenanzas y el ejercicio del poder o el deber que Él les confía o a los que los llama para que continúen hasta el fin del mundo, son los obispos o ancianos y los diáconos. Párrafo 9. La manera designada por Cristo para el llamamiento de cualquier persona que ha sido calificada y dotada por el Espíritu Santo para el oficio de obispo o anciano en una iglesia es que sea escogido para él mismo por la votación común de la iglesia misma y solemnemente apartado mediante ayuno y oración con la imposición de manos de los ancianos de la iglesia, si es que hay algunos constituidos anteriormente en ella, y para el oficio de diácono que sea escogido por la misma votación y apartado mediante oración y la misma imposición de manos. Párrafo 10. Siendo la obra de los pastores atender constantemente al servicio de Cristo en sus iglesias, en el ministerio de la palabra y la oración, velando por sus almas,
como aquellos que han de dar cuenta a Él, es la responsabilidad de las iglesias a las que ellos ministran darles no solamente todo el respeto debido, sino compartir también con ellos todas sus cosas buenas, según sus posibilidades, de manera que tengan una provisión adecuada, sin que tengan que enredarse en actividades seculares, y puedan también practicar la hospitalidad hacia los demás. Esto lo requiere la ley de la naturaleza y el mandato expreso de nuestro Señor Jesús, quien ha ordenado que los que predican el Evangelio vivan del Evangelio. Párrafo 11. Aunque sea la responsabilidad de los obispos o pastores de las iglesias, según su oficio, estar constantemente dedicados a la predicación de la palabra, la obra de predicar la palabra no está tan particularmente limitada a ellos, sino que otros también dotados y calificados por el Espíritu Santo para ello, y aprobados y llamados por la Iglesia, pueden y deben desempeñarla. Párrafo 12. Todos los creyentes están obligados a unirse a iglesias locales cuando y donde tengan oportunidad de hacerlo. Asimismo, todos aquellos que son admitidos a los privilegios de una iglesia también están sujetos a la disciplina y el gobierno de la misma, conforme a la norma de Cristo. Párrafo 13. Ningún miembro de iglesia, por alguna ofensa recibida, habiendo cumplido el deber requerido de él hacia la persona que le ha ofendido, debe perturbar el orden de la iglesia, o faltar a las reuniones de la iglesia, o abstenerse de la participación de ninguna de las ordenanzas por tal ofensa de cualquier otro miembro, sino que debe esperar en Cristo mientras prosigan las actuaciones de la iglesia. Párrafo 14. Puesto que cada iglesia y todos sus miembros están obligados a orar continuamente por el bien y la prosperidad de todas las iglesias de Cristo en todos los lugares, y en todas las ocasiones ayudar a cada una dentro de los límites de sus áreas y vocaciones, en el ejercicio de sus dones y virtudes, así las iglesias, cuando estén establecidas por la providencia de Dios de manera que puedan gozar de la oportunidad y el beneficio de ello, deben tener comunión entre sí, para su paz, crecimiento en amor y edificación mutua. Párrafo 15. En caso de dificultades o diferencias respecto a la doctrina o el gobierno de la Iglesia, en que las iglesias en general o una sola iglesia estén preocupadas por su paz, unión y edificación, o uno o varios miembros de una iglesia son dañados por procedimientos disciplinarios que no coincidan con la verdad y al orden, es conforme a la voluntad de Cristo que muchas iglesias que tengan comunión entre sí se reúnan a través de sus representantes para considerar y dar su consejo sobre los asuntos en disputa, para informar a todas las iglesias involucradas. Sin embargo, a los representantes congregados no se les entrega ningún poder eclesiástico propiamente dicho, ni jurisdicción sobre las iglesias mismas para ejercer disciplina sobre cualquiera de ellas o sus miembros, ni para imponer sus decisiones sobre ellas o sus oficiales. ¿Tiene la iglesia autoridad? ¿Quién gobierna la iglesia? ¿Tiene autoridad la iglesia? Segunda pregunta, ¿quién gobierna la iglesia? Dice Mateo capítulo 18, versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, que si 2 o 3
que si dos de vosotros, se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiereis, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Primera Corintios capítulo 5. Primera Corintios capítulo 5, versículo 4 y 5. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. 2 textos claves para responder estas 2 preguntas de suma importancia. Mateo 18 nos deja en claro que la iglesia tiene autoridad. Y Mateo y 1 Corintios 5 nos da una luz de quienes tienen gobierno en la iglesia. Hermanos, el trato teológico del gobierno de la iglesia es descuidado y malinterpretado. En algunas ocasiones, los pastores o líderes de la iglesia han tomado un papel no de autoridad, sino de autoritarismo, que prácticamente suplanta la monarquía de Cristo. Algunos pastores se levantan con tanta autoridad que Cristo, como la única cabeza de la iglesia, es prácticamente hecho a un lado. La más clara evidencia de este tipo de gobierno lo tenemos en el catolicismo romano. ¿No es verdad, hermanos? Tanto que en la práctica ellos dicen que Cristo sí es la cabeza de la iglesia, pero lo que dice el Papa puede contradecir el Nuevo Testamento y sin embargo tener más autoridad. Pero no es la Iglesia Católica Romana la única que ha caído en estos grandes problemas. La Iglesia Evangélica ha caído en este gran descuido. Tener una autoridad visible que suplante la monarquía de Cristo. Por otro lado, hermanos, tenemos creyentes que han reaccionado a esta forma antibíblica de gobernar, pero han caído en el otro extremo. Esa ha sido una costumbre común en el cristianismo. ¿No lo hemos visto continuamente, hermanos? Estaba uno en una esquina del péndulo y se ha soltado y cae hasta la otra esquina. Y estos rechazan cualquier tipo de autoridad. Es una especie de anarquía donde dicen nadie gobierna la iglesia. Y disfrazan esta perversa anarquía bajo el título de democracia. Estas iglesias casi tienen prohibido utilizar en su vocabulario palabras como autoridad, como liderazgo, como gobierno. Para ellos los pastores y diáconos de la iglesia son simples representantes. Ya no son un grupo que gobierna al pueblo, sino simples representantes de la iglesia. Este anarquismo, hermanos, creo que sigue habiendo un autoritarismo en algún sector del cristianismo, pero creo que la forma más común de gobierno es la anarquía eclesiástica, por decirlo de alguna manera. Las personas tienen miedo de continuar llamando un liderazgo al pastorado, al grupo de ancianos. Así que es nuestra labor esta tarde, al llegar al párrafo 7 y párrafo 8 de nuestra confesión, indagar sobre qué dice la Biblia respecto a la autoridad y el gobierno de esta.
El texto de 1 Corintios 5 nos deja ver que existe una autoridad y un gobierno, tanto que la iglesia tiene el derecho de expulsar o recibir miembros. Hermanos, ¿pueden ver lo que el apóstol Pablo pide a los corintios en su primera epístola en el capítulo 5? Dice, quiten a ese perverso de entre vosotros. La iglesia no es un grupo sin autoridad. La iglesia tiene autoridad para expulsar o recibir. Y cuán claras son las palabras del evangelista en Mateo capítulo 18, que dice que cuando la iglesia hace un juicio de disciplina correcto, tiene trascendencia eterna. Tiene trascendencia eterna. Otra vez, versículo 18, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Hay cierta autoridad en la iglesia de tal manera que cuando se hace correctamente bajo los principios escriturales, esta disciplina tiene consecuencias eternas. Tiene consecuencias eternas. Pero antes de introducirnos a responder estas dos preguntas más ampliamente, es importante decir algo. Hermanos, creo que será uno de los estudios donde más vamos a abrir nuestra Biblia. Porque es mi deseo que los creyentes de esta iglesia y los miembros de esta iglesia puedan ver esta enseñanza en las mismas páginas de la palabra de Dios. Ya que el gobierno de la iglesia no es algo que elegimos los creyentes, hermanos. Hermanos, el gobierno de la iglesia es algo que Cristo, quien es el monarca y rey, ya ha determinado cómo se debe gobernar. Los cristianos solo nos sometemos a lo que el rey ya estableció. Así que espero que podamos ver con bastante claridad la forma en la que la iglesia tiene autoridad y cuál es el gobierno de esta. De manera que no seamos convencidos por la exposición ni por las palabras de los puritanos plasmadas en la Confesión de Londres de 1689, sino que seamos convencidos primeramente por el testimonio de la palabra y después ratificado por el testimonio de los cristianos a través de los siglos, pero solo como paso segundo. Y al hablar de la autoridad y el gobierno de la iglesia, lo primero que debemos recordar, ya no vamos a exponer, solo lo vamos a recordar, es que Cristo es la única cabeza de la iglesia. Hermanos, si algo debe quedar bien fundado en nuestro corazón cuando hablamos de la autoridad y gobierno, es que la autoridad de la iglesia solo es derivada, ¿sí? No es propia, es derivada de Cristo el Rey. De manera que si dejamos de ser una iglesia de Cristo, esta iglesia no tiene más autoridad. De manera que si se retira el candelero como Dios amenaza, como Cristo amenaza en las iglesias del Apocalipsis, y se quita el candelero del medio de nosotros, la iglesia no tiene más autoridad. Si algo va a quedar bien grabado en la mente, bien atornillado, un clavo bien clavado, será que Cristo es monarca, rey, legislador, cabeza de la iglesia, y nadie puede usurpar ese lugar. Hermanos, ¿eso está claro? Lo hemos estudiado en el capítulo 4. Lo hemos hablado ya, que Cristo es monarca de la iglesia. Y no solo que Cristo es la cabeza de la iglesia, sino que no solo es cabeza simbólica,
sino es una cabeza orgánica. O sea, Cristo gobierna activamente, hermanos. Hermanos, Cristo gobierna en su iglesia activamente por su palabra y por su Santo Espíritu. Que esto quede en nuestro corazón, que esto quede bien claro. Entonces, habiendo establecido esa base, debemos o podemos ver la autoridad que tiene la iglesia. Párrafo 7 de nuestra confesión. Capítulo 26. Pueden abrir su confesión de fe. En el capítulo 26, párrafo 7. Dice así: a cada una de estas iglesias así reunidas, el Señor, conforme a su voluntad, declarada en su palabra, noten esto, ha dado todo el poder y autoridad en cualquier sentido necesario para realizar el orden en la adoración y en la disciplina que Él ha instituido, para que lo guarden juntamente con los mandatos y reglas para el ejercicio propio y correcto y la ejecución del mencionado poder. Las iglesias de Cristo han recibido de la mano de Cristo todo poder y autoridad para la ejecución de la adoración, de la disciplina y de los mandatos y reglas que sean necesarios para estos dos propósitos. Respondemos, ¿tiene la iglesia autoridad? O en otras palabras, ¿quién ejerce la autoridad visiblemente? Hermanos, Cristo es la cabeza, pero Cristo ejerce su dominio en cada iglesia local. ¿Y cómo se manifiesta este dominio? ¿Cómo se manifiesta esta autoridad? Hermanos, en la iglesia. ¿Quién tiene autoridad? La iglesia. Y solo la iglesia. Esto excluye al menos dos posturas equivocadas. En primer lugar, que la iglesia es gobernada por una persona o por un grupo de personas fuera de la iglesia. ¿Cierto? Noten esto, noten el párrafo 7. A cada una de estas iglesias así reunidas, el Señor, conforme a su voluntad, declarada en su palabra, ha dado todo el poder y autoridad en cualquier sentido necesario. ¿A quién? A la iglesia local así reunida. ¿Cómo que así reunida? Según lo que se explicó en el párrafo 5 y párrafo 6. Entonces no hay tal cosa como un hombre que está en otro país o en otra iglesia que tiene gobierno y poder sobre la iglesia local. Hermanos, aunque no lo crean, hay tal enseñanza. Vuelvo a decir que el más claro ejemplo de esto es el Papa. El Papa tiene autoridad en cada congregación local de tomar decisiones. Pero la Escritura, en Mateo 18, en 1 Corintios 5 y en otros textos que vamos a ver más adelante, muestra que la autoridad no reside en un hombre o en un grupo de personas separados de la iglesia. La autoridad reside en la iglesia local. La autoridad reside en la iglesia local. Vean esto, hermanos. Pablo no dice, expulso a ese hombre que está en medio de vosotros, sáquelo. No, él dice, yo, reunido con vosotros en mi espíritu, os ruego
les ordeno, pero que todos juntos expulsemos a tal persona. Él no se toma el derecho propio, sino que ruega que sea un ejercicio eclesiástico. Un ejercicio eclesiástico. ¿Queda claro esto, hermanos? ¿Quién tiene autoridad de parte de Cristo? La iglesia. Entonces, esto nos elimina cualquier tipo de persona que quiera decir que tiene un gobierno sobre las iglesias, si no es una persona de entre la iglesia. Pero no solo excluye este gobierno foráneo, por decirlo de alguna manera, sino que rechaza que el gobierno de la iglesia, que la autoridad de la iglesia pertenece solo a una persona o a unas cuantas personas de la iglesia. Nosotros creemos que la autoridad de Cristo reside en la iglesia como un cuerpo. Nosotros no creemos que los pastores de la iglesia o los diáconos tienen una autoridad de tal manera que pueden tomar decisiones unilaterales sin consultar la iglesia o sin avisar la iglesia de las decisiones importantes que se toman. El poder reside en el cuerpo total de Cristo. Cada miembro en la iglesia, desde el más pequeño hasta el más grande, tiene autoridad como un cuerpo reunido. Esto no quita que el pastor principal de los pastores es dirigir, pero lo importante de enfatizar en este punto es manifestar que la autoridad reside en la iglesia. De tal manera que si no hay iglesia, el pastor, por ser pastor, no tiene una autoridad inherente que carga a todo lugar que va, metiéndose a otras iglesias y pidiendo sometimiento a los hombres. Hermanos, la autoridad de Cristo que da a la iglesia no reside en una persona, ni fuera de la iglesia, ni dentro de la iglesia. Pertenece a todo el cuerpo. Pertenece a todo el cuerpo. Es la iglesia que está compuesta por pastores, por oficiales, pastores y diáconos y miembros que Cristo ha dado. Es a ese cuerpo de oficiales y miembros que Cristo ha dado toda autoridad para ejercer el orden necesario en la adoración y la disciplina eclesiástica. Ya lo hemos dicho, Pablo no dice en 1 Corintios 5, no manda algo, sino que pide que la iglesia ejerza su autoridad. Y vemos en Mateo 18, como lo leímos hace un momento, que la iglesia tiene injerencia en el último paso de la disciplina como un cuerpo en la expulsión. Miren lo que dice Sam Waldron en sus notas, que tristemente no están publicadas, en las notas que da en su seminario. Él dice lo siguiente: la Biblia reconoce que la membresía de la iglesia tiene un rol fundamental y crítico en las mayores decisiones de la vida de la iglesia. Repito, la Biblia reconoce que la membresía de la iglesia tiene un rol fundamental y crítico en las mayores decisiones de la vida de la iglesia. Hay al menos 3 decisiones principales en las cuales la iglesia continuamente ejerce su autoridad. Hay 3 momentos donde esta autoridad es más manifestada. 1, elección de pastores y diáconos. 2, introducción de nuevos miembros a la iglesia. 3, disciplina de la iglesia. La iglesia tiene autoridad para la elección de pastores y diáconos. Hechos 6, hermanos. Hechos 6.
es uno de los más claros ejemplos donde, noten esto, ¿quién pide a la congregación que elijan hombres de entre ellos? ¿Quiénes? Los apóstoles. Es más, si los apóstoles hubieran elegido a esos hombres, nosotros no hubiéramos podido inferir que eso significa que los pastores toman esa autoridad de elegir, porque los pastores jugaron un papel único en la historia de la iglesia, que no es repetible. Pero noten esto, ni los mismos apóstoles toman ese derecho que le corresponde a la membresía, a la iglesia como un todo. ¿Qué dice en Hechos capítulo 6? Dice que se reúna la congregación. Se reúne toda la congregación. Y noten las palabras de Hechos capítulo 6. Toda la congregación eligió a Esteban. Ahora, la iglesia no gobierna por democracia, diciendo, si todos estamos de acuerdo en eso, eso se implementa. No, los hombres que ellos eligieron eran varones llenos del Espíritu de Dios y con ciertas características escriturales en ese tiempo, dadas por las palabras de los apóstoles, a las cuales los discípulos se debían someter. Pero ¿pueden ver eso, hermanos? Es la iglesia que elige sus diáconos y pastores. Ahora, ¿quién tiene autoridad? La respuesta es la iglesia. Pero en un momento vamos a responder quién gobierna la iglesia. Y vamos a ver que este principio de elección de pastores y diáconos no está peleado con el gobierno que los pastores y diáconos ejercen sobre la iglesia en un momento. Entonces, es la iglesia que elige bajo su cabeza, que es Cristo. Acompáñenme a 2 Corintios. 2 Corintios capítulo 2, versículo 8. Desde el versículo 6. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Aquí está una persona arrepentida de su pecado. Pablo escucha de que ahora los corintios ya no les falta disciplina, sino que se están excediendo. Y dice, si ya se arrepintió, iglesia, recíbanlo. Pueden ver que Pablo no ordena ni aún bajo su autoridad apostólica y dice, yo les ordeno que este hombre debe estar tal y tal. Dice, yo os ruego que ustedes confirmen el amor. Es verdad, yo los dirijo en esto, pero son ustedes que ejercen la autoridad de recibir miembros, ya sea por arrepentimiento o por primera vez, hermanos. La iglesia tiene autoridad. La iglesia tiene voz en la elección de pastores y diáconos y en la introducción de nuevos miembros a esta. Y lo hemos leído y no vamos a ir ahí, pero la iglesia tiene autoridad en la disciplina eclesiástica. La iglesia ejerce su autoridad cuando por común consentimiento deciden excomulgar o se decide excomulgar a una persona de la membresía debido a su impenitencia. Ahora, guarden todos estos tres conceptos de autoridad, porque en un momento vamos a poner su balance. Porque algunos creen entonces que si esto es lo que enseña la Biblia, debe haber un juicio con cada persona que es expulsada todas las veces que va a haber disciplina. Y la persona debe ser traída al frente y los pastores deben dar sus argumentos y la membresía debe discernir y juzgar quién tiene la razón. Guarden eso en mente porque eso es justamente lo que el texto no enseña. Pero en un momento vamos a verlo bíblicamente. La iglesia tiene autoridad y ejerce su autoridad en estas tres acciones. Elección de pastores y diáconos,
introducción de nuevos miembros y la disciplina de la iglesia. Hermanos, por eso es que debemos ser fieles. El no permitir que cualquier persona que diga tener una profesión de fe entre a la iglesia. Porque si somos ligeros en nuestro discernimiento, en un futuro la iglesia de Cristo será dirigida por falsos creyentes que andan según la carne y no según el Espíritu. Debemos ser fieles a lo que Cristo nos ha dado y aplicar discernimiento en estos aspectos. Es por eso, hermanos, que como iglesia aquí, rogamos cada vez que una persona tiene interés de ser miembro, se anuncia a la membresía de manera que ellos puedan involucrarse en conocer a tal persona y manifestar sus inquietudes si hay algo por lo cual no debe ser recibido. Claro, manifestando sus inquietudes según lo escrito por la palabra. Esto ha sido llamado, hermanos, el principio democrático de la iglesia. Así es como ha sido llamado históricamente. Sin embargo, estoy de acuerdo con nuestro hermano Sam Waldron cuando dice que esta terminología no transmite correctamente el significado de este tipo de gobierno. Es verdad, la iglesia tiene algo que ver, tiene injerencia en cuanto a la autoridad. Pero llamarlo una democracia no transmite bien la idea bíblica del gobierno eclesiástico. En primer lugar, porque la iglesia no legisla. Así es el gobierno democrático. Hay un grupo de personas que legislan nuevas leyes. La iglesia no hace eso, hermanos. Si eso ha pasado por nuestra cabeza, quitemos de la cabeza eso. La iglesia no legisla nuevas leyes. La iglesia solo se somete a las leyes que ya han sido dadas. La autoridad de la iglesia o la democracia de la iglesia está en sumisión a la monarquía de Cristo. ¿Correcto? En segundo lugar, no transmite correctamente el principio bíblico de gobierno, o no es del todo correcto llamarlo una democracia, porque pierde un principio esencial de la eclesiología, y es el gobierno que los pastores ejercen dentro de ella. Y esto es lo que nos lleva al segundo principio. Llamarla una democracia pierde de vista que los pastores tienen un papel principal en el gobierno. ¿Pueden ver las palabras que estamos distinguiendo? La iglesia es quien tiene la autoridad, pero es el pastorado de la iglesia que ejerce el gobierno dentro de la iglesia. Es por eso que los puritanos llamaron a la eclesiología, los puritanos separatistas o independientes, llamaron que la iglesia es la combinación entre una monarquía, una democracia y una aristocracia. Espero que la primera pregunta esté clara en nuestras mentes. ¿Quién tiene autoridad? La iglesia. La iglesia. Segunda pregunta. ¿Quién gobierna esa autoridad? Hermanos, ¿eso quiere decir que todos los miembros pueden decidir cualquier cosa porque pertenecen a la iglesia y tienen autoridad? No, la autoridad Cristo ha puesto, Cristo ha dado pastores y maestros, ancianos en la iglesia que dirijan esa autoridad, hermanos. Párrafo 8 del mismo capítulo de la confesión. Párrafo 8. Una iglesia local, reunida y completamente organizada, de acuerdo con la voluntad de Cristo, está compuesta por oficiales y miembros. Y los oficiales designados por Cristo para ser escogidos y apartados por la iglesia, así llamada y reunida, para la particular, vean esto,
la particular administración de las ordenanzas y el ejercicio del poder o el deber que les es confiado, o a los que los llama para que continúen hasta el fin del mundo, son los obispos y ancianos y los diáconos. Noten esto. La autoridad reside en la iglesia, pero son los pastores y diáconos, los ancianos y diáconos de la iglesia, que han sido elegidos por la misma congregación, que tienen el deber de gobernar esta autoridad. Aunque la iglesia, como todo un cuerpo, tiene autoridad en cuanto a lo que ya hemos establecido, esto no excluye que el gobierno de la iglesia es por medio de ancianos, pastores. Anciano, pastor, obispo es la misma palabra. Hermanos, estamos hablando de las llaves del reino. Ese es el concepto que estamos utilizando. Cristo ha dado autoridad, esa autoridad las ha dado lo que se conoce como las llaves del reino, la predicación del evangelio, la disciplina de la iglesia, la administración de los sacramentos, el gobierno de la iglesia. Esas llaves, las posee la iglesia, no están colgando en el llavero del pastor, las posee la iglesia. Pero para que puedan comprender estos dos conceptos que no son contrarios sino complementarios, es como si toda la iglesia estuviéramos cargando la llave, ¿sí, hermanos? Todos estamos cargando la llave, todos estamos llevando esta gran llave, pero son los pastores, son los ancianos, son los obispos de la iglesia, con la ayuda de los diáconos que dirigen la congregación, dónde meter la llave y así todos juntos mover esa gran llave. Traten de imaginar una llave antigua, hecha en la forma más brusca, donde toda la iglesia nos encontramos todos cargando. Solo Cristo es monarca, todos cargamos, pero los pastores y ancianos dirigen esa llave, dirigen a la iglesia a introducir esa llave, y toda la iglesia, los pastores dirigieron, pero toda la iglesia mueve, ejerce la autoridad, de manera que todo lo que ejerce con esa gran llave es atado en los cielos o desatado, depende cómo la iglesia hace. Mire cómo dice Sam Waldron. El Nuevo Testamento enseña que la iglesia tiene oficiales con autoridad real y así completan o complementan más bien la democracia de la iglesia, con lo que los puritanos llamaron la aristocracia de ancianos. Y aquí es donde vamos a ir texto tras texto. Quiero que vean que los pastores de la iglesia tienen un gobierno particular dentro de ella. Para empezar, los 7 nombres que se le dan a los pastores en el Nuevo Testamento tiene una connotación de principio de autoridad. Hermano, no te convenzas por mis palabras. Vamos a ver varios textos donde al pastor se le llama de diferentes maneras, donde cada denominación que se le da a este pastor connota, lleva un concepto de autoridad, hermanos. En primer lugar, acompáñenme a 1 Timoteo 5:17. 1 Timoteo 5:17. Y todos vayan ahí, todos empecemos a mover nuestras Biblias, que es mi deseo que esto quede grabado en su corazón porque aman la palabra y porque desean ser bíblicos. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, etcétera. Eso será párrafo 10. Pero nos quedamos con las 3 primeras palabras, 4 primeras palabras. Los ancianos que gobiernan bien. ¿Pueden ver? Ancianos, ¿qué hacen los ancianos según 1 Timoteo? Gobiernan.
Los ancianos de la iglesia tienen la responsabilidad de administrar todas las cuestiones que Dios ha mandado en su palabra. Los ancianos de la iglesia deben ejercer esta autoridad. Hechos capítulo 11, versículo 30. Hechos capítulo 11, versículo 30. Vamos todos a Hechos 11:30. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron bien enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Vean esto. Las ofrendas son enviadas a toda la iglesia, pero son enviadas para que los ancianos de ese lugar, por el gobierno que se les ha dado, dirijan estas finanzas correctamente. Obispo es otra designación que se utiliza para hablar del pastor. La palabra obispo en el griego tiene una connotación de uno que supervisa. Miren, acompáñenme a ver esta designación en Primera Timoteo 3. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. La palabra obispado tiene que ver con una obra o una actividad de gobierno, una autoridad, una capacidad de supervisión. Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20, hermanos, versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. Obispo enfatiza la capacidad del pastor de supervisar y organizar. Otra designación es pastor. La hemos repetido varias veces. Y los pastores apacientan, los pastores dirigen doctrinalmente a la iglesia. Hechos capítulo 4, versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Vean esto, a fin de perfeccionar a los santos. Hermanos, vean esto. Yo sí creo, y la confesión también lo explica en el párrafo 11, que otros hermanos de buen testimonio pueden predicar. No forzosamente todos tienen que ser pastores. Sin embargo, la autoridad de dirigir doctrinalmente a la iglesia pertenece a los pastores. Maestros, pastores, nuestra versión dice pastores y maestros, casi como haciendo ver que hay 5 oficios, pero en realidad son pastores maestros. El pastor lleva una dirección, un gobierno principal en la doctrina. Además, acompáñenme a Hebreos, capítulo 13, versículo 7. Es muy interesante, hermanos. Dice en el versículo 7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. La palabra pastor, si alguien trae la Biblia de las Américas, podrá ver que se traduce líder, guía. Dice entonces el texto en una traducción más cercana al griego, acordaos de vuestros guías. ¿Qué hace un guía? Dirige. Un guía lo que hace es dirigir. ¿Pueden entonces recordar el ejemplo de la gran llave? La llave no la trae el pastor, la llave la trae la iglesia. Pero ¿quién dirige la iglesia para que tome las decisiones más acertadas en cuanto a disciplina, en cuanto a miembros, en cuanto a la elección de pastores, en cuanto a la disciplina de la iglesia? Los pastores tienen esa labor de dirigir. Y se repite esta palabra guía 3 veces en Hebreos capítulo 13. Maestro. También se habla del pastor, lo hemos leído en Efesios capítulo 4, como un pastor. Una responsabilidad y una autoridad de enseñar. De maestro.
Tito 1:7. Tito 1:7. Vayamos un poco atrás y veamos Tito 1:7. Y quiero que todos estén ahí. Es muy claro este texto. Porque es necesario que los obispos, recuerden, obispos tiene que ver con gobierno, que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. O sea, como aquel encargado, aquel que lleva la responsabilidad de dirigir y administrar los asuntos de Dios. El obispo, pastor o anciano ha sido puesto como un administrador, hermanos, la mejor palabra es como uno que es mayordomo, no tiene autoridad, él no posee la autoridad, solo es uno que administra los bienes de otros. La iglesia es la iglesia de Cristo, pero son los pastores, los mayordomos, los sirvientes que tienen el propósito de dirigir la iglesia por los dones que han recibido para que ésta sea más y más a la imagen de Cristo. Además que se habla del pastor como un pariente con autoridad. ¿Han pensado en lo que dice 1 Timoteo capítulo 3? Un pariente con autoridad. Y esto se habla cuando el apóstol Pablo le dice que exhorte al padre al anciano como un padre, a la hermana como una madre y a las jóvenes como hermanas, que tenga cuidado en no exceder su autoridad, que debe ser cuidadoso en eso. Pero un texto más dice, pues el que no sabe gobernar bien su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Hermanos, con este texto resumimos. El que no sabe gobernar bien su casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Hermano de esta iglesia, padre de familia, ¿tienes autoridad sobre tu esposa y tus hijos? Bíblicamente yo creo que la tienes, pero nota esto. Si un pastor que debe tener autoridad sobre su casa no la gobierna bien, no puede ser obispo de la iglesia de Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia se debe gobernar bien. La iglesia se debe gobernar bien. Todas estas diferentes designaciones enfatizan el liderazgo que los pastores deben ejercer en la iglesia. Hermanos, tengo que decir que suele ser un tanto incómodo hablar de esto. Creo que hubiera sido mejor hablar de esto antes de ser ordenado. Porque parece que estamos enfatizando o que estamos queriendo manipular la iglesia. Yo particularmente doy gracias a Dios por el sometimiento bíblico que esta iglesia tiene al liderazgo, que toma los consejos del liderazgo, toma los pasos que el liderazgo promueve. No estoy haciendo ningún tipo de indirecta como si la iglesia no se sometiera. Creo que hay que crecer tanto en el pastorado, en un mejor liderazgo, como en la iglesia, en un mejor sometimiento. Claro que sí. Sin embargo, creo que la iglesia obra correctamente en ese aspecto. Hablamos esto porque es necesario que la iglesia conozca todo el consejo de Dios. ¿Y saben qué me encontré? Con la realidad de que todos los que han hablado del gobierno de la iglesia, la mayoría del gobierno de la iglesia y de la responsabilidad de los pastores para con la iglesia y de la iglesia para con los pastores, ¿saben quiénes han sido, hermanos? Los pastores. Porque ellos están encargados de dar el consejo de Dios. Ellos están encargados de exponer el consejo de Dios. Sí, en la próxima lección que tengamos vamos a hablar de cuáles son las responsabilidades que el pastor debe tener para con la grey. Y después vamos a hablar lo que la grey, sus responsabilidades con sus pastores. Pero es necesario. Así que recibamos esto no solo como como algo pesado, sino como algo hermoso que Cristo nos deja, cómo debemos gobernar su iglesia. ¿Han escuchado del principio regulador que enseña que solo debemos hacer lo que la Biblia manda?
Aquí es lo mismo, solo debemos hacer lo que la Biblia manda. Cito una vez más al doctor Sam Waldron, doctor y pastor. O para decirlo más claro, teólogo pastor. Creo que es un teólogo este hermano. El origen divino de los ancianos también debe ser enfatizado. Hechos 20:28, ya lo leímos, enfatiza esto con las palabras que el Espíritu Santo os ha puesto como obispos. Cuando la iglesia ordena a un anciano, la iglesia está siendo fiel a la guianza del Espíritu Santo. Entonces, Efesios 4:11 enfatiza que el pastor maestro es un don de Cristo. Es un don, noten esto, del Cristo exaltado para la iglesia. Así que la autoridad de los ancianos encuentra su origen en la actividad de Cristo como el regente resucitado y el Espíritu que ha sido derramado en la iglesia. Termina la cita de Sam Waldron. La iglesia tiene a la autoridad y los pastores dirigen la iglesia. Y los pastores dirigen la iglesia. Los 7 nombres que se dan a los pastores enfatizan su autoridad, el origen divino de este llamamiento y la exaltación de Cristo que da pastores a la iglesia como una bendición. Enfatiza su autoridad. Además, que hay textos donde se pide de la iglesia que tenga un sometimiento voluntario a los pastores. Sí, Efesios 5 dice, sometámonos unos a otros en el temor del Señor. Pero hay otros textos que enfatizan que la iglesia debe buscar someterse a sus pastores. Vamos solo a algunos. Hebreos 13:17. Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Pueden ver, hermanos? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. La iglesia manda, la iglesia recomienda este sometimiento voluntario. Además que en Primera Tesalonicenses, acompáñenme a Primera Tesalonicenses 5:12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. He aquí la descripción del pastorado. Preside en el Señor y amonesta. Y amonestan. Además que en Primera de Pedro, capítulo 5, Primera de Pedro 5:5, dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Sabe Pedro, que los jóvenes de la iglesia pueden batallar con un sometimiento, porque suele haber un poco de necedad en el corazón del muchacho, pero Pedro exhorta que lo hagan, que estén sujetos. Hermanos, creo que la evidencia bíblica es aplastadora, que la iglesia es la que tiene la autoridad, pero que es el pastorado y los ancianos de la iglesia que gobiernan esa autoridad y la iglesia de Cristo. Entonces, esto nos permite ver que aunque en la iglesia reside la autoridad, los pastores tienen una preeminencia en el gobierno de esta. ¿Quién elige los pastores, hermanos? ¿Quién elige los pastores de la iglesia? La iglesia. Pero ¿pueden ver el liderazgo de los apóstoles en Hechos capítulo 6? ¿Pueden ver que los apóstoles están viendo un gran problema en medio del pueblo? Y dice, hagan esta decisión, tomen estos pasos, elijan de entre ustedes. Vemos 3 pasos entonces en la ordenación o en el establecimiento. Una nominación, una propuesta. La iglesia que
confirma esa nominación y el pastorado que ordena. El pastorado que ordena. Aunque es la iglesia quien toma esa acción de elegir al pastor, son los pastores que tienen el deber de dirigir a la iglesia y proponer y decir, este hermano creemos que es capacitado para el pastorado, creemos que es capacitado para el diaconado, pero ustedes deciden. Y la iglesia puede escuchar la voz del pastor y dirigidos en oración tomar la mejor decisión. Y entonces los pastores confirman. Pero ¿pueden ver ese pequeño sándwich? Primero el pastorado puede proponer si es que hay un liderazgo en la iglesia, si es que hay, que es lo ideal, pero digo eso porque puede haber iglesias que todavía no tienen un pastor, aunque ahí ellos podrían orar para establecer y ser dirigidos con el consejo de otras iglesias en poner algún hermano que verdaderamente cumpla los requisitos y tenga el llamado. Pero este es el orden. La iglesia es la que toma el voto, pero los pastores tienen la responsabilidad de dirigir ese voto. Es la iglesia que hace la aceptación de miembros, pero hasta después que los pastores han revisado el testimonio de la persona que tiene el interés de ser miembro y ver que es fiable, hasta donde el pastor entiende, el anciano entiende. Es la iglesia que lo va a recibir. Es la iglesia que va, si hermanos están en desacuerdo y se acercan al liderazgo y dicen, es por estas causas bíblicas que él no debe ser recibido. Bíblicas, hermanos, no es el liderazgo no quiere porque nos cae mal esa persona, sino bíblicas. Creemos que hay estas cosas en práctica de pecado y demás, y entonces se toma esa decisión de cancelar. Pero es el pastorado que tiene que tener un gobierno en la aceptación de miembros. Es verdad, la iglesia hace el paso final de excomulgación, pero son los pastores que dirigen la iglesia para esa decisión. Como dije en el principio, algunos han interpretado que el paso final de Mateo 18 es un juicio ante los pastores y los acusados, donde los pastores presentan pruebas para que la iglesia determine si es correcto o no. Pero la iglesia eligió sus pastores para ser dirigido, llevar el caso de disciplina y entonces presentar las evidencias a la iglesia de por qué la iglesia, junto con los pastores, deben tomar el acto disciplinario y dar vuelta a esa llave. Si después de presentar los cargos o las razones es que creemos que esta persona no vino a la reunión de oración o fue un día de vacaciones y que queremos excomulgarla, los pastores pierden toda autoridad en ese aspecto, dado que su gobierno debe ser bíblico. Y cuando se presenta a la iglesia debe tener suficiente testimonio para todos juntos, hermanos, todos juntos dar la llave. Muchas veces no exponemos cada pequeño detalle de lo que se dio por si la persona se arrepiente y regresa, pueda entrar con una libre conciencia, pero lo suficiente como para que la iglesia actúe. Y después vamos a ver esto en el párrafo 12 y 13, cómo se ejerce la disciplina eclesiástica. Los pastores presiden en la enseñanza. Puede haber hermanos que ayuden en ocasiones, pero los pastores presiden en ella. Leímos en algunos textos que las finanzas fueron dirigidas a la iglesia y los pastores dirigían. Pedro hace lo mismo en 2 Corintios. Las finanzas de la iglesia son manejadas por la pluralidad de ancianos, aunque son los diáconos que la administran. Este es un tema muy delicado, que trae muchos problemas, pero aunque los pastores dirigen las finanzas, o sea, apuntan hacia dónde deben ir,
No obstante, debe haber una transparencia de los pastores para con la iglesia, de tal manera que vean continuamente el uso de las finanzas que les pertenecen a la iglesia, dónde están siendo dirigidas. Y es lo que hacemos aquí regularmente cada 3 meses, exponer lo que nuestros hermanos, nuestros 2 hermanos que administran las finanzas de nuestra iglesia, recuentan de todo lo que llega a entrar y todas las salidas que llega a haber, de manera que la iglesia pueda tener la confianza que estamos usando las finanzas para la gloria de Dios. Algo importante es decir en cuanto al diaconado. Este es otro oficio. Y vamos a ver más adelante en qué trata este oficio. Pero debemos entender brevemente que la forma en la que ellos gobiernan es por medio de apoyar el pastorado. No es 2 gobiernos en la iglesia. No es el pastorado, los pastores versus los diáconos. Y hay iglesias que hasta tienen juntas diaconales donde quitan o ponen pastores. Sin embargo, estos, por la llenura del Espíritu de la cual Hechos 6 nos hablan que goza, y por la confianza que tienen de la iglesia, los pastores, los diáconos para los pastores son fuertes consejeros que los ayudan a tomar las mejores decisiones para el cuerpo local de Cristo. Hermanos, espero que hayamos visto cómo armonizan perfectamente que la autoridad reside en la iglesia y es el pastorado que tiene el gobierno sobre la iglesia. Hay un muy buen libro que acabo de conocer de un erudito en la historia reformada bautista, James Renihan. Es muy largo el libro, pero he tomado 2 o 3 documentos históricos que hablan sobre esta perfecta armonía. Benjamin Keach dice, no que todo el gobierno de la iglesia es dado a él. ¿A quién él? El pastor. No que todo el gobierno de la iglesia es dado a él. Él no debe dirigir sin los hermanos. ¿Ven? Él no debe dirigir sin los hermanos. Perfecta armonía. ¿Quién tiene la autoridad? Es la iglesia. Vean su otro comentario de Benjamin Keach. ¿Quién? El anciano. Está investido con autoridad y poder como un gobernante principal en la iglesia. Nehemiah Cox. Estas 2 armonías. Autoridad de la iglesia, gobierno pastoral. Es su deber tener cuidado del debido ejercicio de la disciplina de la iglesia. Es el deber del pastor tener el debido cuidado del ejercicio de la disciplina de la iglesia. Y su derecho el ordenar todas las cosas que pertenecen al gobierno de esta. Él es el supervisor de la casa de Dios. Está citando lo que dice Tito 1:7. Y la regla aquí no es en una manera despótica o tomando señorío, sino según por el testamento de Cristo, hablando del Nuevo Testamento. Y cita Nehemiah Cox en otra ocasión, todos los hermanos tienen que ver en el manejo de los asuntos de la iglesia, en la admisión y expulsión de los miembros. Sin embargo, esto no niega un gobierno principal del pastorado. Hermanos, las citas podrían extenderse. Hay bastante información sobre la interpretación histórica de nuestra confesión. Sin embargo, creo que ha sido suficientemente establecido estos 2 principios. Repito, y sé que quizá ha sido hasta enfadoso, pero es necesario por causa de claridad. La autoridad reside en la iglesia, aunque los pastores ejercen el gobierno particular. Esta sumisión de los miembros de la iglesia no debe ser ciega, sino basada en la palabra. La autoridad de ellos no es legislar. Recuerden que la autoridad de la iglesia en su democracia, lo que llamamos democracia con grandes reservas, no es poner nuevas leyes o poner pastores o diáconos según les agrada más, sino siempre sometiéndose a la palabra. Igualmente, el liderazgo de los pastores siempre estará guiado y sometido a las Escrituras. Así que solo si los ancianos están recomendando algo que es contrario a las Escrituras o que transgrede los límites de su autoridad humana, los miembros deben sentir libertad de oponerse de tal recomendación.
Así que si el pastor pide a un miembro de la iglesia que esté todos los días de la semana a las 8 de la mañana en la iglesia para barrer, trapear, orar y ayunar, y que si no cumple será expulsado, el pastor está ordenando algo que no está en la ley de Dios, por lo tanto el miembro debe sentir libertad para no cumplirlo. Pero si el pastor está amonestando al hermano por su continua inasistencia a las reuniones de la iglesia, no está excediendo su autoridad, solo está aplicando el texto de Hebreos 10, que no debemos dejar de congregarnos. Pero si el pastor le pide a un miembro que le ayude durante la semana y el miembro por diferentes causas se rehúsa y el pastor por lo tanto implementa una disciplina porque no le puede ayudar a tal o tal cosa, él tiene la libertad de no someterse. Pero si el pastor anima al congregante a no dejar de leer su Biblia y orar, no está excediendo los límites. Si el pastor se está oponiendo a una unión conyugal debido a que una de las dos personas es inconversa, no está excediendo los límites de su autoridad. Solo está aplicando Mateo 7, que si se casa alguien que sea en el Señor. Solo está aplicando Mateo 6, no puede haber unión entre yugos desiguales. Pero si el pastor no permite que tales personas se casen simplemente porque una no le agrada a su ojo, el pastor está excediendo la autoridad que le ha sido dada. Pues que el Señor nos ayude a recibir su palabra con humildad, a ejercer la autoridad que nos ha dado como iglesia, aplicando disciplinas en unidad como un solo cuerpo, y al someternos en amor y voluntariamente al liderazgo de la iglesia que Dios ha dado en cada iglesia local.